El tema del grado de vinculación de la Iglesia a las leyes civiles en el desarrollo de sus actividades es un aspecto concreto del gran problema de la delimitación de los ámbitos de competencia de la Iglesia y del Estado. De manera muy general, puede afirmarse que el Estado se ocupa de lo temporal y la Iglesia de lo espiritual. Las actividades que ésta desarrolla en la esfera temporal se sujetan, en principio, a la legislación del Estado. Esto es correcto, pero la cuestión resulta algo más compleja. Voy a enumerar algunos principios orientadores en la materia. En primer lugar, es obvio que no se puede hacer una separación lineal o geométrica entre las demarcaciones de la Iglesia y del Estado. La comunidad política y la sociedad eclesial se encuentran mutuamente implicadas, porque la Iglesia, aun siendo de naturaleza espiritual, está en el mundo, vive en el ámbito de la comunidad política, sus miembros son a la vez ciudadanos del Estado. Sin embargo, la Iglesia, en cuanto a sociedad, es una realidad originaria, independiente del Estado. No es parte del Estado, ni deriva de él. La Iglesia cuenta, además, con su propio sistema jurídico, el derecho canónico, que es asimismo originario, no derivado del Estado. Ahora bien, la Iglesia es independiente y soberana en su ámbito, es decir, en orden a la realización de sus fines, que en última instancia es la salvación de las almas. Por lo tanto, su competencia se extiende en principio solo a las materias espirituales. ¿Qué entiende la Iglesia por materias espirituales? Por una parte, todo lo que se refiere al régimen de la palabra de Dios y de los sacramentos, que son los bienes por antonomasia que la Iglesia posee y administra. Y son, obviamente, de índole espiritual. En torno a ellos se establecen relaciones de justicia entre los fieles que constituyen el objeto del derecho canónico. Pero la Iglesia reclama también el ejercicio de jurisdicción en el ámbito de su vida interna, y aquí sí que pueden surgir con más facilidad que en el caso anterior puntos de fricción con el derecho del Estado. La Iglesia se considera competente para regular independientemente del Estado las relaciones jurídicas entre sus fieles, mientras no desborden los confines eclesiales. Es el caso, por ejemplo, de materias como la selección de ministros de culto, el nombramiento de oficios eclesiásticos, la formación religiosa de los fieles, etc. Por lo tanto, si excluimos solamente el ámbito espiritual y la vida eclesial interna, el resto de las relaciones jurídicas en las que intervenga la Iglesia serán en principio competencia del Estado, y ésta se sujetará a las normas civiles. Pongamos algunos ejemplos. En materia urbanística o de protección del medio ambiente se aplica el derecho administrativo. La actividad comercial se regula por el derecho mercantil o civil, según proceda. El régimen de las relaciones de servicio, fuera de lo que son los oficios eclesiásticos, compete al derecho laboral. Y así sucesivamente. La Iglesia incluso se remite a la legislación civil en materia en las que ella misma se considera competente. Es el caso de los contratos. Según el canon 1290, lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos y los pagos debe observarse en virtud del derecho canónico, salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa. Se refiere obviamente a la aplicación del derecho civil en las relaciones entre las personas físicas o jurídicas sujetas al derecho canónico, en el tráfico jurídico civil. La aplicación de la legislación contractual del Estado en el ámbito civil, como digo, no sería ninguna excepción. Para completar el cuadro, hay que tener en cuenta que también se produce el fenómeno inverso, es decir, de remisión de la ley civil a la ley canónica. Así acontece cuando el derecho del Estado dota de efectos civiles a ciertos actos realizados al amparo de las normas canónicas. El supuesto más importante en materia patrimonial, recogido en el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, es el reconocimiento de la personalidad jurídica civil de las entidades constituidas según el derecho canónico y el reconocimiento de su capacidad de obrar con arreglo a las normas canónicas. Por último, no solo las normas concordatarias, sino también las unilaterales del Estado
pueden reconocer en favor de la Iglesia algunas excepciones de las normas comunes. Esas especialidades se justifican por la protección de la libertad religiosa o por la equiparación de las entidades eclesiásticas a las entidades sin ánimo de lucro. Algunos ejemplos pueden citarse en este sentido son la exención del IBI y de otros impuestos, la deducción por donaciones a la Iglesia o el régimen de la asignación tributaria.